Hola con todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a estudiar el tema triángulos congruentes. Muy bien, entonces iniciamos. Dos triángulos son congruentes si tienen las mismas dimensiones, es decir, el mismo tamaño, y además la misma forma sin importar su posición. Vamos a entender esto de mejor forma con el siguiente ejemplo. Tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF. Vamos a asignar una medida a cada uno de los lados de estos triángulos. Tenemos que estos dos segmentos miden 16 unidades, estos dos segmentos 20 unidades y los segmentos restantes 12 unidades. Ahora también vamos a asignar una medida para cada uno de los ángulos de estos triángulos. Decimos entonces, estos dos ángulos miden 90 grados, estos dos ángulos 33 grados y los ángulos restantes miden 57 grados. Podemos ver que estos dos triángulos tienen las mismas medidas tanto en sus lados como en sus ángulos. Entonces vamos a tener las siguientes conclusiones respecto a sus lados. La primera es que el segmento AB es congruente con el segmento EF. ¿Por qué razón? El segmento AB y el segmento EF miden 16 unidades. También el segmento BC es congruente con el segmento DF. ¿Por qué? Porque el segmento BC mide 20 unidades y el segmento DF también mide 20 unidades. Finalmente, el segmento AC es congruente con el segmento DE. ¿Por qué razón? Porque ambos miden 12 unidades. Muy bien, eso respecto a los lados de estos dos triángulos. Vamos a tener conclusiones también respecto a sus ángulos. Es decir, el ángulo A es congruente con el ángulo E. ¿Por qué razón? Porque ambos miden 90 grados. También el ángulo B es congruente con el ángulo F, porque ambos miden 33 grados. Y finalmente el ángulo C es congruente con el ángulo D. ¿Por qué razón? Pues porque ambos miden 57 grados. Una vez que tenemos estas conclusiones, podemos decir en general que el triángulo ABC, es decir, este triángulo que tenemos aquí, es congruente con el triángulo DF, es decir, este triángulo. En sí, que ha sido congruente pues igual. Podemos observar que esos dos triángulos tienen la misma medida en sus lados y la misma medida en sus ángulos. Entonces, dos triángulos son congruentes o, por no decirlo así, son iguales. Muy bien, entonces, además de eso, para verificar si dos o más triángulos son congruentes, existen los llamados criterios de congruencia de los triángulos y vamos a analizarlos uno por uno. El primero dice así: lado, ángulo, lado. Entonces voy a tener como ejemplo lo siguiente, teniendo en cuenta que este criterio establece que dos triángulos son congruentes si sus dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son congruentes. Observemos entonces el triángulo HIJ y el triángulo LMN. Vamos a asignar lo primero que necesitamos, un lado. Vamos a decir que este lado que tiene una rayita es congruente con este lado que también tiene una rayita. Este ángulo que tiene un solo arco también es congruente con este ángulo de aquí. Y finalmente necesitamos un lado más. Entonces vamos a decir que este lado es congruente con este lado. Una vez que se cumplen las condiciones, pues podemos decir que esos dos triángulos son congruentes sin la necesidad de tener toda la medida de sus lados y todas las medidas de sus ángulos. Y de hecho vamos a ejemplificar esto. Miren, por ejemplo, vamos a decir que este lado mide 13 unidades y este ángulo mide 67 grados, perdón, y finalmente el otro lado congruente mide 10 unidades. Entonces miren, ya tenemos un lado, un ángulo y un lado. Recordemos eso sí, cumplir el criterio. Dice que el ángulo debe estar comprendido entre los lados, y efectivamente es así. Entre estos dos lados tenemos el ángulo de 67 grados, y entre estos dos lados también tenemos el ángulo de 67 grados. Muy bien, entonces vamos a tener las siguientes conclusiones respecto a este criterio. Necesitamos un lado. Entonces, el segmento HI es congruente con el segmento MN. ¿Por qué razón? Porque ambos miden 13 unidades. Ahora necesitamos un ángulo. Entonces, la segunda conclusión es que el ángulo H es congruente con el ángulo M, porque ambos miden 67 grados. Y la tercera conclusión es referente a un lado, y es que el segmento HJ, es decir, este de aquí,
es congruente con el segmento LM, es decir, este de aquí. ¿Por qué razón? Pues porque ambos miden 10 unidades. De eso podemos deducir lo siguiente. Podemos decir que por el criterio lado, ángulo, lado, el triángulo HIJ es congruente con el triángulo LMN. Podemos notar que el criterio puede facilitar muchas cosas. ¿Por qué razón? Pues porque no necesito la medida de los tres lados ni la medida de los tres ángulos. En este caso, solo necesité la medida de los dos lados y un solo ángulo. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar nuestro segundo criterio, y es el criterio ángulo, lado, ángulo. Este criterio establece que dos triángulos son congruentes si sus dos lados y el lado en común, si sus dos ángulos y el lado en común son congruentes. Vamos a entender esto de mejor forma con esta representación. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. Ahora, vamos a asignar según lo que nos pide nuestro criterio. Primero, un ángulo. Tenemos cada uno de estos ángulos con un arquito. Eso quiere decir que son congruentes. Ahora necesitamos un lado. Entonces, vamos a decir que esos dos lados que están representados con una sola línea también son congruentes. Finalmente necesitamos otro ángulo. Entonces, estos ángulos que están representados con dos arquitos también son congruentes. Posteriormente vamos a asignar una medida a cada uno de ellos para comprender esto de mejor forma. Entonces, miren, estos dos ángulos congruentes miden 75 grados. Estos dos ángulos también congruentes y con doble arquito miden 30 grados. Y el lado congruente mide 13 unidades cada uno. Entonces, efectivamente cumple el criterio hasta ahí. ¿Por qué razón? Estos dos ángulos y este es el lado común entre ellos. No puede haber sido este lado de acá. ¿Por qué razón? Porque no es el lado común entre los dos ángulos. Entonces en los dos triángulos se cumple eso, por lo tanto podemos obtener nuestras conclusiones. La primera, necesitamos un ángulo. Entonces, el ángulo A es congruente con el ángulo E. ¿Por qué razón? Porque ambos miden 75 grados. La segunda, necesitamos un lado. Entonces el segmento AB es congruente con el segmento EF. ¿Por qué razón? Porque ambos miden 13 unidades. Y finalmente necesitamos otro ángulo. Entonces, el ángulo B es congruente con el ángulo F. ¿Por qué razón? Porque ambos miden 30 unidades. Muy bien, súper fácil. Entonces, ¿qué podemos concluir en general? Que por el criterio ángulo-lado-ángulo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Muy bien, entonces ya tenemos dos triángulos congruentes y únicamente teníamos la medida de un lado y la medida de dos ángulos. Vamos a analizar nuestro tercer y último criterio, y es el criterio de lado, lado y lado. ¿Qué establece este criterio? Pues que dos triángulos son congruentes si sus tres lados son congruentes. Muy bien, entonces miren lo siguiente. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo FGH. Vamos a asignar una medida a cada uno de estos lados. Sin embargo, primero vamos a identificar cuáles son los lados congruentes. Con una rayita son congruentes estos dos lados. Con dos rayitas son congruentes estos dos lados de aquí. Finalmente, con tres rayitas son congruentes estos lados de aquí. Ahora sí, vamos a asignar una medida para cada lado. Tenemos que los lados que tienen una rayita y son congruentes miden 15 unidades. Los lados de dos rayitas 10 unidades y los lados restantes 13 unidades. Muy bien, entonces podemos notar que en estos dos triángulos las medidas de los lados son iguales. ¿Qué podemos decir entonces? Lo primero es que el segmento AB es congruente con el segmento GH. ¿Por qué razón? Porque ambos miden 15 unidades. Lo segundo, necesitamos otro lado. El segmento BC, que mide 13 unidades, es congruente con el segmento FH, que también mide 13 unidades. Ahora el segmento AC es congruente con el segmento FG. ¿Por qué razón? Porque ambos miden 10 unidades. Ya establecimos el criterio lado, lado, lado. ¿Qué podemos decir entonces? Que en general, por el criterio lado, 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 el triángulo ABC, lo que tenemos aquí, es congruente con el triángulo FGH. Y de esa forma, pues, demostramos que dos triángulos son congruentes sin necesidad de tener toda la medida de los lados y toda la medida de los ángulos.
Y de hecho, esos son los criterios más importantes. Muy bien, entonces de esa forma finalizamos nuestra clase. Gracias.